digamos así mismo, por tradición, por información de padres a hijos, podemos decir. Mi papá le gustaba siempre a veces con nosotros conversar, contar, o luego de eso también siempre se ha participado en algunas historietas, como son, por ejemplo, hay un libro de oro donde que está todas las versiones de la parroquia Solano. Desde el año de 1916, desde el 13 de julio de 1916, fue elevada a parroquia civil. Antiguamente fue un caserío de la parroquia en ese entonces, parroquia Delig. Fue un caserío, el caserío más distante de ellos, el caserío de mucho más importancia. Según versiones que nos han dicho, pues el prototipo de esta parroquialización fue el doctor Macías, Salvador Macías, que fue abogado de acá de la comunidad de Sitincay. Luego llegaron ellos hasta la ciudad de Quito. Se logra un 13 de julio del 1916 elevar a la categoría de parroquia civil, con el nombre, ahí lo pusieron de Solano, prácticamente en honor a Fray Vicente Solano, que había pasado por aquí haciendo misiones. Tenemos nosotros como hombre eminente y de grata recordación para Solano, en cuanto a eclesiástico se refiere, un señor Luis Mendieta, entre paréntesis del seudónimo que le han sabido conocerle como Siriaco, un señor muy adinerado de ese entonces. Él presupuestó 10,000 sucres en ese entonces y depositó en el banco, con el fin de que de esos intereses el sacerdote que venía podía ayudarse y subsistir. Todo esto había sido terreno asimismo que pertenecía a la familia Mejía, a una familia Mejía, y otra gran parte a una familia Mendieta, que son las dos familias, podemos decir antiguas, existentes aquí. La mayoría de este sector, digamos, todo esta semicuadra en la que estamos habitando nosotros, había sido de la familia Mejía. Ellos habían construido, habían repartido, porque había tenido este señor Miguel Mejía como 8 hijos, y a cada uno de ellos ha entregado su pequeño sitio y construye las primeras casas. El parque no es mucho tiempo que tiene. La plaza era una plazoleta prácticamente como toda plaza, con altos y bajos, únicamente de tierra, pero últimamente, desde que se hace cantón, la parroquia que era Delig, hemos logrado, yo mismo soy ex concejal, hemos logrado nosotros conseguir pequeños presupuestos para hacer la cancha, para hacer el parque, para hacer ese escenario público que tenemos ahí. Eso es posteriormente, no es sino más, tal vez unos 10 a 12 años, no es más la ornamentación de esta parroquia. El sistema que habían sabido levantar ellos es a través de mingas. Él citaba, por decir algo, el dueño de la casa, el dueño del terreno, qué sé yo. Sistema como lo hacen ahora todavía en la zona montañosa de la costa. Le llaman a la minga y todo el mundo asiste. Así han sabido hacer acá en forma mancomunada. Un día le llaman, cuando de acuerdo a la necesidad, convoca a la minga, ya le digo, el necesitado, prepara su comida, han sabido matar en ese tiempo, de acuerdo a su posibilidad, chanchos, han sabido matar borregos de manera especial. Pero en ese entonces, más bien ha sabido ser, verá, como comida típica, el mote pata, el hacer el pan de casa, matar los chanchos, eso ha sido casi en cada casa. Y luego lo que ha sabido hacer también como típico es el dulce de higo y el pan de casa, y que era tan sabroso pues que cuando uno era muchacho todavía, pues ahora ya no, en ese entonces pues la familia todavía mantenía haciendo el pan de casa y ese era el mejor pan que se hacía. Son las cosas como, y de la chicha, el ají,
La chicha, el que menos ha sabido hacer la chicha de jora, pero no la de ninguna otra cosa, sino la chicha de jora, porque grano ha sabido haber en cantidad. El convento, nosotros que decimos de acá, del frente, del lado de la iglesia, ese ha sido construido en similitud a la antigua iglesia. A la antigua iglesia, porque han visto que había necesidad. Ahí, por ejemplo, de ahí el que ha venido y ha continuado todos los trabajos y le ha dado el mayor servicio es el padre León Arévalo. Diga, en el año del 49 al 53, sabían contar, pues porque hay por ahí una placa donde que ha hecho el frontis de la iglesia y también los terminados del convento. De aquí la migración ha sido fatal todo el tiempo, pero mucho más que a países extranjeros, a la ciudad de Guayaquil. Entre nosotros prácticamente un mínimo, dígale tal vez un 10% habrá mejorado en cuanto a construcciones o algún desarrollo de acá, porque la gente que ha salido ya no ha vuelto. Ha tenido intereses, como antiguamente Guayaquil prácticamente era tierra de dinero, todo el mundo se iba y en poco tiempo ponía tiendas, al poco tiempo, al año ya las tiendas les daba buen éxito y ellos compraban sus casas ya en la ciudad y ya no han regresado para acá. En muy poco, puedo decir, la migración haya fortalecido acá. El templo parroquial de aquí de Solano es un patrimonio cultural porque realmente lleva muchos años de construcción con materiales antiguos como es el adobe, la madera, la teja y la cubierta y sobre todo el decorado dentro del templo, tanto de los altares como del altar central con imágenes también antiguas y con leyendas en latín que precisamente denotan su antigüedad. Luego también el convento parroquial donde residían los párrocos en el siglo pasado, también construido con materiales propios, como hay algunas edificaciones modernas, hay también algunas casitas antiguas que mantienen su estilo, diríamos, colonial, con corredores, con patios, con balcones característicos. Y no se diga en algunas comunidades que mantienen ese sabor antiguo. Dice que por el año de 1750 más o menos, un morador de este sector, dueño de estos terrenos llamado Mariano Mendieta, hacía su viaje a pie de aquí de este sector hasta la ciudad de Cuenca. Llegado a las orillas del Machángara, dice que buscaba algún lugar adecuado para vadear, para pasar a la orilla opuesta, y entonces en las piedras descubrió que había ahí una especie de bolsa que contenía algo en el interior. Él lo sacó al lado, lo abrió y encontró esa pequeña imagen del santo de San Sebastián, precisamente, que él se imaginó que algunos de los soldados españoles que pasaban lo dejaron abandonado. Lo cierto es que él con este hallazgo volvió aquí a Solano, hizo un altar en su propia casa, convocó a sus amistades y vecinos para propagar pues para él un milagro que había sucedido. 10 años más tarde, en 1760, llegó un grupo de misioneros franciscanos aquí a este sector. Se establecieron primeramente en Borma, donde ya había también una imagen antigua del Señor de Burgos. Y en su recorrido por estos sectores llegaron aquí y pudieron darse cuenta del valor de la imagen y también de la devoción que tenía la gente. Y decidieron precisamente aquí en este sector fundar el centro de la doctrina que ellos llamaban, y coincidencialmente pues dialogaron con don Mariano Mendieta. Él dijo que estaba dispuesto a donar la imagen que tenía, incluso los terrenos, 4.000 metros cuadrados,
para que se construya una capilla para San Sebastián. Nací hace 64 años. Viví aquí en Solano aproximadamente unos 12 años. El resto de mi vida, el resto me fui a Guayaquil a motivos de que la pobreza ha sido siempre bien fuerte y sigue siendo aquí en el pueblo solanense. Desde ahí, a la edad de 17 años, emigré a los Estados Unidos, donde me casé. Tengo 3 hijos, 2 varones, una mujer. Son todos ciudadanos norteamericanos. Solano, lo que recuerdo es sobre todo la gente, la linda gente que son aquí. Todos son parte de mi familia, la mayoría de la familia. No somos muchos habitantes aquí en el pueblo solano. A cada rato que uno se viene a visitar el pueblo, la gente de aquí de Solano son muy amables, caritativas y en fin, no hay palabras para alabarles a las personas de aquí de Solano, porque de verdad, en realidad son fabulosas. Estos callejones eran solo eucaliptos, eran así chaparrales, todo así, ya. Eran unas calles así que iba para Yolón. Todas estas calles eran así, no era así como ahora, sino era ya solo eucalipto, solo todo eso. Después, entonces vinieron Finadito Medardo Mendieta, Sergio Mendieta, ellos hicieron las casas estas de aquí. Pero sí, al final Sergio también así mismo era casa, pero le construyeron otra, así le botaron el techo, ¿no? La iglesia no había nada, hicieron otra construcción de iglesia. En la iglesia que hicieron, que está ahora, ahí era panteón. Ahí era un panteón. Entonces de ahí le construyeron la iglesia. Solo a base de mingas hicieron la iglesia. Más antes no entraba carro, nada. Y así íbamos caminando a Las Palmas. Y los finaditos que les digo, los mendietas, ya ellos para que tenían negocio, cogían sus caballos, iban en caballo a traer las cosas. Más antes era solo tejidos sombreros. En eso nos manteníamos nosotros más antes. Salíamos a vender así. Venían negociantes de Yacao, un pueblito que es de Yacao. Entonces, de ahí venían los negociantes. Entonces, aquí nosotros ya de mañanita y a la semana teníamos que sacar para la mantención, siquiera unos 3 o 4 sombreros, el que tejía medio así. El que tejía más ligero así al día. Sacaban 5 sombreros. A las 5 de la mañana ya teníamos que vender los sombreros. A las 6 empezaba la feria. Y a las 7, 8 ya no había ya nada. Teníamos que madrugar a comprar así algunas cositas así. De ahí los restos habíamos de ir así, ya cuando hubo el carro, íbamos a la Cuenca así a comprar, lo más a Cuenca. Yo soy nativo, hijo de aquí de Borma. Yo he visto muchas importancias de lo que tiene Borma. Nuestro milagroso Señor de Burgos, Él es encontrado aquí hace siglos de años en una pendiente. Y en esa pendiente lo bajaron al Cristo y formó el nombre por revelaciones de sueños de los antiguos. Es Señor de Burgos, en la cual está el Señor de Burgos en España, en la ciudad de Burgos. Borma era muy grande, Borma era todo Salas, Domay, Jacarín, lindaba con eso, pero se creó Domay, se dividió la comunidad, Borma y Domay. Toda la gente han inmigrado, pero para estas fiestas de octubre, el 4º domingo que se celebra la fiesta del milagroso Señor de Burgos, vienen de todas las partes de las latitudes de aquí de nuestro país y nuestro coterráneo. Europa como Estados Unidos también vienen a la fiesta. Aquí es muy concurrido, no menos de unas 6.000 personas en las fiestas del Señor de Burgos.
Cuando no llueve le sacan en procesión a la parroquia pidiendo las lluvias, y lo mismo hacemos aquí, hemos hecho y ha llovido y hemos cumplido con sus peticiones ante nuestro Señor. Y así mismo dice que en Burgos, España, hacen de celebrar las fiestas con cohetes, orquestas, con todo lo necesario de lo que hacen allá, hacemos también acá. Nosotros tenemos aquí una meseta del Pachamama que está en las alturas entre el Cojitambo y el Guaguayumi. Estos tres cerros han sido elevados a la altura de los indios Cañares, y después vinieron los incas, hicieron sus ceremonias. Antiguamente hacían de sacrificar a la doncella acá en esa punta del Quichul. Ahí le sacrificaban para ofrecerle al sol y a la luna. Este cerro es muy llamativo. En la altura que se encuentra se ve la provincia de La Suay, tanto como todas las parroquias Chuquipata, que llamado Javier Loyola, también Dele y las comunidades de la parroquia Solano se ve muy perfectamente bien, como Ayancay, Caldera, Yolón, Domay, Jacarín, Guavichum, La Raya, todas esas poblaciones se ven muy bonito de aquí, que es un panorama. Para nosotros es un orgullo estar al pie de este cerro Pachamama. Nosotros estamos al pie, que se llama Borma. Y por esa razón pido encarecidamente seguir ayudando y valorizando esta tierra que nosotros tenemos. En torno a la meseta de Pachamama se desarrolla algunos aspectos históricos de mucha relevancia y de mucha importancia. Uno de ellos es el hecho de que la antigua Tomebamba, la ciudad de los incas, estaba conectado con el señorío de Peleucidi Azogues a través de un camino del conocido Ingañán, que pasaba por la meseta de Pachamama, llegaba hasta lo que hoy es el sitio arqueológico de Cojitambo, y se dice que luego de esto alcanzaba hacia la ciudad de Azogues, e inclusive pasaba por el pie del Cerro Abuga en una avanzada inca hacia el oriente en su proceso de conquista. La meseta de Pachamama es una meseta de carácter histórico, patrimonial, puesto que data de la época del periodo Inca Cañari, y hay un fenómeno muy importante, que es en torno a esta meseta se han asentado una serie de comunidades que en los actuales momentos cogen gran relevancia en la medida en que son unas expresiones muy importantes de lo que constituye la arquitectura vernácula, ya en proceso de extinción, en proceso de desaparición. Uno de los factores por los cuales se está perdiendo la arquitectura vernácula, la arquitectura popular de Solano, es debido al problema migratorio, porque de alguna manera estas edificaciones constituyen para los migrantes en un recuerdo de su estado de marginación, de postergación económica, en un recuerdo de su estado de pobreza. Entonces ellos lo que tienen en su mente es borrar ese recuerdo, borrando su arquitectura, y luego de ello construir una nueva arquitectura que ya de alguna manera está desvinculada de lo que fue su antecedente histórico. El inventario que se tiene hasta el momento de los bienes patrimoniales de Solano no ha servido para proteger en su real dimensión la arquitectura vernácula y la arquitectura popular de esta zona. Tenemos una ley de patrimonio que busca proteger el bien patrimonial y su entorno, es decir, la edificación, en este caso, la vivienda, la construcción vernácula y su entorno, pero lamentablemente no hay una buena política de intervención y de protección a estos bienes culturales. Porque la arquitectura que allí se va generando es una arquitectura ligada íntimamente al entorno, al medio inmediato en el cual ellos emplazan sus edificaciones, porque emplean los materiales constructivos de la zona, emplean las técnicas constructivas que ancestralmente siempre han existido allí, las perfeccionan y las adecúan a sus necesidades. Entonces la arquitectura vernácula de Solano, la arquitectura de todo este conjunto de pueblitos que existen aquí, es una arquitectura propia del lugar, es una arquitectura que
guardado y que guarda en estas expresiones de identidad de lo que fue su cultura, de lo que fue su historia, y que son necesario conservarlas, es necesario mantenerlas, porque es la única forma que se tiene para mantener viva esta tradición constructiva, es la única forma que se debe, es la única forma de mantener viva también un gran legado patrimonial. Solano es una permanente afirmación histórica y cultural en el Cañar. Su jurisdicción geográfica y sobre todo humana es una de las dimensiones que invita a reflexionar sobre un entorno extraordinario y, claro, las fortalezas y vivencias humanas de sus gentes. Y en ese mundo humano extraordinario de Solano encontramos que existen hechos que se deben resaltar. Su arquitectura, su construcción como colectivo y entorno material es uno de los testimonios de mayor trascendencia en la provincia. ¿Acaso en Solano ha podido guardarse y quedar el ayer con sus pálpitos, el ayer con su memoria? Sus construcciones, con esa arquitectura de abrazos, con esa arquitectura que hace posible el calor humano y el calor familiar, en mucho cierto que ha caído vencido por la incuria y a lo mejor el tiempo, pero de lo que ha logrado sobrevivir, todavía podemos encontrarlo como una fortaleza que invita a vivir, que invita a reencontrarnos. Y en lo humano, sobre Solano, así como con otros pueblos extraordinarios, ha caído esa forma tan infernal del mundo de hoy, que es el dejar las patrias, el dejar las familias en esa carrera migratoria. Pero no obstante estos desencuentros, encontramos a un Solano que persiste en su existencia, tanto material cuanto cultural. Sus monumentos, así entendidos por la significación arquitectónica y constructiva que tienen, están de pie, desafiando el paso de los tiempos. Sus afirmaciones humanas, no obstante ese horrible desencuentro que es haber dejado estas patrias y esa patria extraordinaria, continúa con sus pálpitos vivificantes. En cada vez quienes pueden volver se reencuentran en esta geografía y en este espacio humano, y entonces es el festejo con los sones del ayer, es el abrazo que vuelve a la madre, que vuelve al padre. Solano es entonces una inmensa oración desde el pasado y sobre todo un espacio de afirmaciones para el presente y el futuro.